Hola, exploradores del tiempo, soy Leo, y hoy tengo una historia que los dejará con la boca abierta. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería presenciar el fin de una era? Pues prepárense, porque vamos a hacer exactamente eso. Ajusten sus cinturones, programen el cronómetro. Destino, siglo V después de Cristo. Allá vamos. ¡Wow! Lo logramos. Miren a su alrededor. Esto es lo que queda del una vez invencible Imperio Romano. El aire se siente diferente, denso, lleno de incertidumbre. Durante casi 1000 años, Roma fue el centro del mundo conocido. Sus legiones, sus leyes, su arquitectura, todo parecía eterno. Pero como todo en la historia, nada dura para siempre. ¿Qué salió mal? ¿Cómo una superpotencia así pudo desmoronarse? Esa, mis amigos, es la pregunta del millón. Para entender esta caída, no podemos señalar una sola cosa. Fue como una tormenta perfecta. Imaginen un edificio gigante con varias grietas. Durante años, esas grietas crecieron lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta. Y de repente, ¡pum!, todo se viene abajo. Así le pasó a Roma. Acompáñenme, vamos a caminar por estas ruinas mientras les cuento los secretos de su colapso. Primero, hablemos de política. ¡Qué lío! Durante el siglo III, Roma tuvo una crisis que casi la destruye. Emperador tras emperador era asesinado o derrocado. Había guerras civiles constantes. Imaginen vivir en un lugar donde el gobierno cambia cada 2 años y casi siempre de forma violenta. La gente perdió la fe en sus líderes. La estabilidad que había hecho grande a Roma se había esfumado. El Senado, que antes era una institución poderosa, se convirtió en una sombra de lo que fue, con emperadores que gobernaban como dictadores absolutos. Luego, la economía. Otro desastre. Mantener un imperio tan vasto era carísimo. Las guerras constantes, un ejército enorme, una burocracia gigante. Todo costaba una fortuna. Para pagar todo esto, los emperadores empezaron a devaluar la moneda, añadiendo metales menos valiosos a las monedas de plata y oro. ¿El resultado? Una inflación galopante. Los precios se dispararon y el dinero de la gente valía cada vez menos. El comercio se desplomó y los ricos se hicieron más ricos, mientras que los pobres y la clase media se hundían. Pero esperen, que hay más. Miren esas murallas, no siempre estuvieron ahí. Durante siglos, Roma se sintió tan segura que no necesitaba grandes defensas en sus ciudades. Pero a partir del siglo III, todo cambió. Grupos que los romanos llamaban bárbaros, godos, vándalos, francos, empezaron a presionar las fronteras. No eran salvajes sin más, eran pueblos enteros buscando tierras, huyendo de otros invasores como los hunos, liderados por el temible Atila. Las fronteras del Rin y el Danubio se convirtieron en un campo de batalla constante. El ejército, agotado y extendido por miles de kilómetros, ya no podía contenerlos a todos. Y aquí viene algo interesante. Para reforzar su ejército, Roma empezó a contratar a muchos de esos mismos bárbaros como mercenarios. Al principio parecía una buena idea, ¿no? Pero con el tiempo, el ejército romano estaba lleno de soldados que no sentían lealtad por Roma, sino por su paga o por su propio general, que a menudo también era de origen germánico. El ejército que debía proteger a Roma, poco a poco, dejó de ser romano. En el año 395, el emperador Teodosio tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Dividió el imperio en dos mitades, una occidental con capital en Roma y una oriental, con capital en la rica y poderosa Constantinopla. La idea era que fuera más fácil de gobernar y defender. Pero en la práctica, las dos mitades se distanciaron. Mientras el Imperio de Oriente, que conoceremos como el Imperio Bizantino, prosperó durante otros 1000 años, el de Occidente se debilitó cada vez más. Estaba más expuesto a las invasiones y tenía menos recursos. Caminemos un poco más. ¿Sienten esa atmósfera de cambio social? La sociedad romana también se estaba transformando. La vieja religión politeísta de Júpiter y Marte estaba siendo reemplazada por una nueva fe que crecía sin parar: el cristianismo. Al principio fue perseguido, pero para finales del siglo IV se convirtió en la religión oficial del imperio. Esto trajo cambios enormes, no solo en la fe, sino en la cultura, la moral y el poder. La Iglesia acumuló una gran influencia, a veces rivalizando con la del propio emperador. Algunos historiadores dicen que este cambio de valores debilitó el espíritu militar y cívico romano tradicional.
Y así llegamos al momento clave, año 410. Por primera vez, en 800 años, la ciudad de Roma es saqueada. Imaginen el shock. Los visigodos, liderados por Alarico, entraron y tomaron la ciudad. Aunque no fue una destrucción total, el impacto psicológico fue devastador. La ciudad eterna había caído. Era una señal para todo el mundo de que el Imperio de Occidente estaba herido de muerte. Durante las siguientes décadas, la situación fue de mal en peor. Las provincias se perdían una tras otra. Britania fue abandonada, la Galia y Hispania fueron ocupadas por diferentes pueblos germánicos, y el norte de África, el granero de Roma, fue conquistado por los vándalos. El Imperio Romano de Occidente se encogía, perdiendo territorios, impuestos y poder. El golpe de gracia llegó en el año 476. Un jefe germano llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, un joven llamado Rómulo Augustulo. Irónicamente, su nombre combinaba al fundador de Roma y al primer emperador. Odoacro no se molestó en nombrar un nuevo emperador. Simplemente envió las insignias imperiales a Constantinopla, diciendo que un solo emperador era suficiente. Y así, sin una gran batalla final, sin un evento cataclísmico, el Imperio Romano de Occidente simplemente dejó de existir. Pero, ¿realmente fue el fin? Sí y no. Políticamente, el imperio se fragmentó en varios reinos germánicos. Pero el legado de Roma pervivió. Su lengua, el latín, se transformó en las lenguas romances que hablamos hoy, como el español, el francés o el italiano. Su derecho sentó las bases de nuestros sistemas legales. Su arquitectura inspiró construcciones durante siglos, y la Iglesia Católica Romana, con sede en Roma, se convirtió en la fuerza unificadora más importante de la nueva era que estaba naciendo. De las cenizas del Imperio Romano de Occidente, nació un nuevo mundo, la Edad Media. Una época de castillos, caballeros, fe y fragmentación política. La caída de Roma no fue un final abrupto, sino una larga y compleja transición que dio forma a Europa tal y como la conocemos. ¡Qué viaje, amigos! Hemos visto cómo el imperio más poderoso de la antigüedad se desmoronó por una combinación de problemas internos y presiones externas. Es una lección increíble sobre cómo incluso las estructuras más grandes pueden caer. Espero que les haya fascinado tanto como a mí. La historia no es solo un montón de fechas, es la increíble aventura de la humanidad. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura a través del tiempo. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos curiosos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestra próxima expedición histórica. Nos vemos en la próxima era. Adiós, viajeros.